A ver, hemos estado conversando en el transcurso de la mañana de todas estas reyertas, protestas en Colombia, que es un país con una economía, hay que decirlo, mucho más sólida que nosotros, es un país con 50 millones de personas, con un nivel cultural y con un nivel de analfabetismo prácticamente nulo, con una gran escuela pública, con una economía que es bastante variada como la nuestra, solo que tienen hasta petróleo. Y en Colombia la crisis económica se ha puesto tan grande que el gobierno ha tenido que lanzar un paquetazo tributario, el impuesto de la solidaridad, y eso ha hecho que la gente se ponga realmente muy nerviosa y hasta bestia en Cali, Medellín, Antioquia, Barranquilla, que la gente tiene tan buen humor en Bogotá. Hay muertos, desaparecidos. ¿Por qué? Porque hay que recaudar 6.500 millones de dólares para tapar una cuestión que se llama déficit fiscal. Y Colombia dice que ha perdido el ahorro del 19% de los colombianos. Acá se habla de 40% de los peruanos desempleados, del 50% del nivel socioeconómico de sin un sol de ahorro, en economía de subsistencia. Es decir, Colombia es el paraíso y nosotros somos el apocalipsis económico. Yo de repente estoy siendo muy extremista, por eso quiero poner ponderación en la voz de Jorge Carrillo, profesor de Pacífico Business School, que es la escuela de posgrado de la Universidad del Pacífico, que es la más prestigiosa universidad de economía del Perú, para que nos dé una visión global de la economía peruana en esta pandemia y qué haría que nosotros salgamos de este marasmo. Jorge Carrillo, muy buenos días, bienvenido a PBO Radio. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué tan mal estamos si nos comparamos con Colombia, en términos económicos, en Colombia, con Colombia o con Chile, por dar un ejemplo? Son economías, las tres que mencionas son economías estables por ahora, y las tres han sido afectadas por la pandemia. De hecho, Perú ha sido mucho más afectada, ¿no? El golpe en la economía peruana ha sido mucho más fuerte en nuestro país que en Colombia y en Chile. Por lo cual eso nos juega en contra nosotros comparándonos con los otros dos países, y también el ritmo de vacunación que tenemos en el país es mucho más deficiente que en Chile y en Colombia, ¿no? Entonces también nos juega en contra ese segundo punto. Y uno tercero es que ellos no tienen la inestabilidad electoral que hoy día estamos viviendo en el país, ¿no? Hoy día el país está frenado, las inversiones de las personas y las empresas, las decisiones de gasto o inversión se han paralizado, por lo menos hasta tener claro el panorama electoral, y por lo tanto eso tienes una tercera raya más al tigre que hace que nuestra economía pues haya sido más golpeada que Colombia y mucho más que Chile, ¿no? A ver, ¿cuál es el tema? Cuando estaba la señorita Alba, por esas cosas del Orinoco, que yo no sabo, ni Jorge Carrillo tampoco, se pone a pensar uno que si es joven y es mujer va a ser mejor que si es mayor o es hombre. Cuando la verdad es que para ser Carlos Boloña hay que ser economista, y cuando hay que ser Cameta, hay que ser Cameta y ya está. O sea, los que le dieron la estabilidad económica, Hurtado Miller y tal, los ministros, o el Puma Carranza o Ismael Benavides, es la verdad indistinto si eran hombres o experimentados. Porque a la hora de la hora el déficit fiscal es déficit fiscal, las reservas son reservas, y el martillazo que le metieron a la economía con el encierro fue un martillazo. Entonces, hablando en términos de reservas, ¿cuánto nos va costando, ¿no es cierto?, el tema del coronavirus? Hablando de PBI, ¿cuánto nos va restando el tema del coronavirus? En endeudamiento de las clases medias y bajas, ¿cuánto nos está costando el coronavirus? ¿Y qué va a pasar con el Perú si una economía controladora de precios, o que va, por dar un ejemplo, como el señor Castillo, dice que va a poner aranceles para la importación de alimentos? Esas fórmulas ya las hemos vivido. Entonces, lo que quisiera que Jorge Carrillo nos explique, ¿cuánto daño hemos sufrido y qué sería peor lo que nos podría pasar en el futuro si nos ponemos estatistas o controladores? Mira, el Perú tenía unas finanzas públicas, digamos, ordenadas hasta antes de la pandemia, y de hecho 2020 nos sacudió de una forma bastante fuerte, ¿no? El crecimiento, o sea, la cuarentena de 107 días del año pasado hizo que la economía peruana cayera en más de 11%, 11.12% para ser exacto según el INE, lo que significa que el Perú produjo mucho menos bienes y servicios que el año anterior, que el año 2019. Eso, solamente ese hecho fue uno de los peores golpes económicos del mundo, ¿no? Perú fue uno de los países que peor
le fue económicamente a nivel de producción en el mundo. Pero además de eso generó dos cosas importantes. La primera, el tema del desempleo, ¿no? Ya se estima que en el Perú se perdieron en su momento más de 2 millones de empleos, luego se han vuelto a recuperar de a pocos, básicamente en el mercado informal, y hoy día estamos casi alrededor de 1 millón de personas sin trabajo, cuando antes de la pandemia era menos de medio millón. Entonces se ha duplicado el desempleo. Y el otro tema importante ha sido la pobreza. Bueno, la pobreza, que estaba alrededor del 20% antes de la pandemia, ya está un poco más cerca al 30%, ¿no? Ha crecido a 26, 27% para el año 2020. Entonces ahí tú te das cuenta cómo nos ha golpeado durísimo el tema el tema económico, no consecuencia del tema sanitario, pero de cualquier manera ha sido un problema enorme. Y el otro que comentaba Filipe es el tema del gasto público, ¿no? Perú lo que hizo finalmente es gastar mucho más de lo que tenía, porque el déficit fiscal es la diferencia entre lo que el Estado obtiene como ingresos por los tributos y lo que el Estado gasta, ¿no? Y estaba alrededor del 2%. Bueno, ahora se ha tirado pues a casi 10%, ¿no? O sea, hemos gastado mucho más para combatir, obviamente, digamos, la pandemia y sus consecuencias económicas, pero definitivamente hoy día nuestras finanzas han sido golpeadas, nos hemos agarrado mucha parte de nuestros ahorros que teníamos un poco ahí guardaditos como país, ¿no? Y el déficit fiscal ya ha estado alrededor del 11%, como te comentaba, más de 10%. Entonces, tenemos una economía súper golpeada, estábamos pensando recuperarnos este año, pero claro, la parte electoral pues nos ha agarrado en el peor momento, ¿no? Y las propuestas del señor Castillo, si es que llegan a cumplirse, finalmente terminarían destruyendo el orden fiscal, o sea, el orden económico del país. Es como que en tu casa hoy día estás gastando estás ganando 100 y gastando 110, y el señor Castillo propone una serie de acciones que nos harían gastar como 200. Entonces ya no habría forma de cubrir eso, ¿no? Ahora bien, este tema de subir los aranceles a la comida para proteger a la producción nacional, el día de hoy, Jorge, el pollo está volando, está 9.50 soles, porque ha subido el dólar, y el dólar hace que sube el maíz, y el dólar hace que suba la soya. Entonces el arroz con pollo sube para Jorge Carrillo y para Philip Butters, y yo no sé de economía lo que ustedes sí saben. Pero ¿qué pasaría si vuelven a poner aranceles para la harina? Va a subir el pan. Si ponen aranceles para el maíz, va a subir el maíz, subirá la soya, subirá todo. ¿Y van a volar los alimentos como la década del 80 o no? Por supuesto, a ver, el señor Castillo está proponiendo restringir las importaciones y que todo se produzca a nivel local, pero eso tiene dos efectos importantes. El primero, que encarece los productos de afuera, como bien dice, ¿no? El maíz, el trigo, la soya, que son insumos para nuestros alimentos, para el pollo, para el pan, para el arroz, definitivamente va a aumentar. Pero por otro lado también va a aumentar el costo de los productos importados. Nosotros importamos celulares, electrodomésticos, combustibles, medicinas, y definitivamente eso también se está encareciendo hoy día por el tipo de cambio, y si eso le sumas más aranceles, más impuestos a la importación, vamos a volar en los precios. Eso por un lado. Por otro lado, el hecho de que solamente se produzca de manera local va a generar de alguna forma ineficiencia, porque la competencia, el que nos compitamos con otros países, hace que nosotros seamos más eficientes y tengamos mejores productos a mejores precios. Y entonces, si se restringe esa importación, al final el mercado local va a producir y vamos a tener productos más caros, porque no va a haber ningún incentivo a bajar los costos y de peor calidad de los que de repente hoy día tenemos, ¿no? Esa es la gran preocupación de restringir las importaciones. No, pero además, voy a poner un solo ejemplo, ¿no? Ya puse el ejemplo del maíz y de la soya, porque el aceite es de soya y el maíz es con lo que come el pollito, ¿no es cierto? Y el pollito es a la hora de la hora es kilo y tal, ¿no? La leche. Para todo el mundo sabe que la empresa Gloria es una empresa muy grande, pero que está obligada a importar leche en polvo y mezclarla muchas veces con la leche de la vaca para que alcance, porque el Perú no es un país ganadero lechero como muchos quieren soñar, no somos Nueva Zelanda, no somos Argentina. Entonces, ¿qué pasaría si prohíben la importación de leche en polvo? Por dar un ejemplo, para que todo el mundo toma y coma la leche de la vaca, entonces subiría el queso, subiría la mantequilla, subiría todo, ¿o no? Por supuesto, si se prohíbe, por ejemplo, la importación de leche en polvo, ¿qué va a ocurrir? Va a producirse menos leche en el Perú, porque como bien dices, importamos leche porque no somos un país ganadero.
Entonces, al producir menos leche, al haber menos oferta de productos lácteos, obviamente los precios van a aumentar. Entonces se nos va a encarecer, no solamente, ya no tiene que ver ya con el tipo de cambio, ni siquiera tiene que ver con la importación misma de leche terminada, sino va a tener que ver con la poca oferta que vamos a tener nosotros, porque no tenemos el insumo. Y entonces va a encarecerse el queso, la mantequilla, la leche evaporada, los dulces que contienen mucha leche. O sea, olvídate, va a haber una inflación importante, porque los bienes y servicios van a seguir creciendo. Qué situación alucinante que vamos a vivir y que estamos viviendo nosotros, en donde, profesor Jorge Carrillo, el tema económico no está siendo explicado por ninguno de los dos candidatos. Porque Cerrón simplemente promete, y Keiko está en la desesperación de caerle bien a la gente y de generar también promesas, vamos a decir, a raudales, pero nadie se está deteniendo. En una entrevista, me va a disculpar el autobombo como esta, pues yo le tengo que tocar la puerta a los que saben, como ustedes en la Pacífico, para que alerten de las barbaridades que pasarían con controles de precio, con importaciones, con estatizaciones, de lo que sea. O sea, eso de que yo voy a estatizar a Licorp y que yo me voy a llevar la gloria, suena espectacular porque los ricos no van a comer de los pobres, pero ya hace muchos años hubo un señor Velasco que dijo... limitación de la tierra, limitación de la tenencia, no más el patrón comerá del hambre del pueblo, y también lo que van a hacer es limitar la tenencia de la tierra, bajar la productividad del agro, eliminar la escala en el agro. ¿Le podía explicar la importancia de la asociatividad en el agro, en el pequeño agro, en el microagro de las alturas del Perú, y la importancia de la escala del gran agro en la costa peruana, profesor? A ver, nosotros como país, de hecho, el habernos abierto al mundo, el tener tratados de libre comercio, el poder, de alguna manera, enlazar a los productores agrícolas con los grandes países compradores como China, Estados Unidos y el mismo Europa, en general, nos ha hecho progresar mucho. Hoy día, mira, el PBI no cayó tanto el año pasado gracias a la agroexportación, ¿no? La agroexportación paró la olla del crecimiento económico y pudimos exportar mucho más que el año 2019. Y claro, las grandes agroexportadoras no es que trabajen solas, viven justamente, dependen justamente de los pequeños agricultores que juntos van produciendo cada uno en sus hectáreas y finalmente la gran empresa acopia esa producción, esos bienes, y terminamos siendo pues el primer productor de arándanos, somos uno de los primeros del mundo en palta, exportamos muchos productos y eso genera mucho trabajo también. Entonces, la propuesta del señor Castillo, que lo que está diciendo que va a revisar los tratados de libre comercio, que va a nacionalizar algunas empresas, finalmente va a destruir esta libre competencia que nos permite también exportar al mundo. No solamente hablamos de importaciones, sino las exportaciones. Entonces, también nos va a pegar por ese lado y hay que ser muy responsables con lo que estamos diciendo, ¿no? Ha sido muy amable con nosotros el profesor de Economía, profesor de la Pacifico Business School, Jorge Carrillo. Muy amable. Un abrazo, gracias. Vamos a ir a la pausa. Atención, hablando de economía, usted es a la hora de la hora el que maneja la economía de su casa junto con su señora. Es más, le soy absolutamente claro. En el 60 o 70% de los emprendimientos medianos y pequeños del Perú, la que maneja la caja es la mamá en la casa. Y si la caja no da, hay que tomar decisiones importantes. Hay muchas madres solteras que no saben qué hacer en este momento con su patrimonio, gente que ve que no hay flujo. Y de repente usted tiene que hacer algo drástico con su patrimonio inmobiliario. Nos vamos a la derecha. ¿Qué cosas tienen que hacer ustedes? Tener criterio y solicitar, creo yo, el consejo de MAC. MAC es una empresa peruana con 35 años en el sector inmobiliario y una de las pioneras en el mercado de intermediación inmobiliaria. En MAC nos diferenciamos por nuestro servicio personalizado y el alto nivel de asesoría que le brindamos a nuestros clientes para lograr la venta de sus inmuebles. Tenemos los mejores inmuebles residenciales, comerciales e industriales del mercado. Brindamos asesoría legal, saneamiento de inmuebles, trámites municipales, asesoría en créditos hipotecarios. Contáctanos hoy y te brindaremos un estudio legal gratuito. Entra a la www.mac.com.pe o llámanos al 242-5625 o escríbenos a este WhatsApp
980-020-078 y 980-020-079. Max Soluciones Inmobiliarias. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.